En las jerarquías de la demonología, se lee con algunos títulos, como rey, presidente, duque, príncipe, para denominar el rango y nivel de un demonio. Pues el que estás por escuchar es denominado en varias culturas, como un rey o como un dios. Moloch o Molech, es uno de sus nombres, pero también lo has escuchado como Baal. Baal o Moloch, fue una deidad demoníaca adorada en Asia Occidental, conocido por su sed inagotable de sangre humana en particular y de forma demandada la de los niños y bebés. Considerado como una divinidad dañina y oscura para la humanidad, y que ahora en la oscuridad observa a sus posibles víctimas, las cuales deben ser puras y limpias. Que cuente como introducción y te doy la bienvenida al canal, El Diario del Reptiliano. Baal o Moloch, fue una deidad la cual tuvo una veneración muy importante en la antigüedad por algunos pueblos del Medio Oriente, siendo una representación de la crueldad y la maldad, por lo atroz que eran sus ritos de veneración. Sin embargo, nos deja una pregunta. ¿Quién puede ser este ser, hambriento por el dolor y la sangre humana? Pues como sabes, es considerado una entidad demoníaca por la religión judeo-cristiana. Moloch fue adorado por unos pueblos de Asia Occidental, como bien lo he dicho hace unos momentos, siendo desde el año 3000 a.C. Donde tuvo mayor presencia de culto fue en las tierras de Canaán, siendo en particular adorado por los fenicios y los cartaginenses, más al norte por los asirios. Moloch o Baal fue considerado como una deidad del fuego purificador. Moloch o Molech, teniendo el significado como rey o aquel que reina, también siendo conocido en una importante ciudad de Fenicia llamada Tiro, bajo el título de Melkart, que significa rey de la ciudad, referenciado en algunas citas bíblicas bajo el nombre de Milcom. No obstante, hay intriga alrededor de este enigmático y controversial personaje sobre su origen de culto o historia mitológica. Sin embargo, los pocos datos que pude obtener mediante mi investigación han resultado bastante siniestros e interesantes, como lo mencionado en el Diccionario Infernal escrito por el escritor y ocultista Colin de Plancy, en su edición de 1842, en el cual nos menciona lo siguiente. Moloch, príncipe del país de las lágrimas, miembro del Consejo Infernal, era adorado por los amonitas, bajo una estatua de bronce sentada en un trono del mismo metal y con una cabeza de buey, adornada con una corona real. Tenía abiertos los brazos para recibir a las víctimas humanas, sacrificándosele niños según Milton. Moloch es un demonio terrible, rodeado de las lágrimas de las madres y de la sangre de los niños. Se le sacrificaba el principio de la generación. El Diccionario Infernal nos habla cómo este icónico personaje era conocido como el príncipe de las lágrimas, debido al llanto de las madres, al perder a sus infantes en estas ceremonias a Moloch en tierras fenicias, en especial en Cartago, la ciudad principal de su culto. A Moloch o Baal, se le representa con cabeza de toro, carnero o buey, como símbolo de fuerza, prosperidad y fertilidad, dado que su culto se hizo popular entre dos edades astrológicas, las cuales son representadas con este tipo de animales. La era de Tauro, iniciada hacia el año 4320 a.C., y la era de Aries, iniciada hacia el 2160 al año 0 a.C., siendo en esas épocas, el toro y el carnero eran símbolos sagrados, lo cual era adorado con suma atención, en especial en el viejo continente, como el ejemplo de Apis y más tarde del dios Amón, el cual es representado en el antiguo Egipto con cabeza de carnero, o el dios El, representado con cabeza de toro en Canaán. La cabeza de Moloch estaba adornada con una corona, como símbolo de realeza, y en otras con un báculo, símbolo de fortaleza y guiador de sus súbditos. Todo el ídolo estaba constituido de bronce, incluido el trono, debido a su uso cotidiano en aquellas épocas. Aunque con respecto a la vida mitológica de Moloch, lo que se sabe es casi nada. En palabras de un historiador griego de nombre Clitarco de Alejandría, que vivió hacia el año 300 a.C., nos cuenta en el libro La República de Platón cómo fue testigo de estas macabras ceremonias, y nos lo menciona de la siguiente manera. Al ver venir al sumo sacerdote de Moloch, vestido con una túnica color púrpura, símbolo de pureza, le pregunté: ¿cuál es el origen del culto?
Me contestó, en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe y hoy en día si no hubiera sacrificios para fertilizar la tierra, serían piedras lo que encuentren. Entonces en medio de una plataforma había una estatua de Cronos con las manos extendidas sobre un brasero de bronce, las llamas que engullen a los niños. Cuando las llamas alcanzan el cuerpo, sus miembros se contraen y con la boca abierta casi parece reír, hasta que el cuerpo contraído se desliza resbalando hasta el fondo del brasero. Así que esta mueca se conoce como risa sardónica, puesto que ríen al morir. En la parte inicial de este fragmento de texto, se nos hace la única mención mitológica a Moloch conocida. De acuerdo al texto nos datamos en los tiempos primordiales, es decir en tiempos remotamente antiguos, donde deja en claro que ocurrió una gran catástrofe la cual daría origen al culto de Moloch. Según especulaciones de fuentes desconocidas hablan como Moloch se había transformado a sí mismo en oscuridad al convertirse en materia y que el hombre era la encarnación de esa tragedia y por ese pecado tenía que redimirse ofreciendo sacrificios humanos a Moloch, el dios del fuego purificador, lo cual nos deja con la siguiente pregunta. ¿Cuál podría haber sido esa catástrofe de la que tanto hace mención? Si bien como has escuchado y leído a lo largo de la historia, se han dado a conocer datos de índole científica, donde la Tierra atravesó por catástrofes algunas, narradas de forma mitológica, con algunas bases sólidas dentro del campo de la investigación, y las cuales acabaron poco a poco con la humanidad de aquellos eones de tiempo. Entre ellas se menciona el diluvio universal, el cual tiene como fecha no confirmada hace 12.900 años, la edad de hielo datado hace unos 80 a unos 20.000 años hacia atrás, así como la posible colisión de cometas o asteroides que provocaron una gran destrucción y su posterior extinción. Sin dejar atrás cuál de estas catástrofes como tal, fueron las que dieron inicio al nacimiento de este personaje emblemático, el cual es símbolo representativo del fuego, tendríamos que escarbar para encontrar aquel siniestro donde sea imperativo, la presencia de este elemento, transportándonos hasta el otro lado del mundo, hacia la cultura nativa norteamericana, donde nos narran sobre una catástrofe en tiempos primordiales, siendo los Hopi nativos, los cuales habitan actualmente en Norteamérica. Los Hopi nos cuentan cómo una vez la humanidad de oro se degeneró y comenzaron los unos a los otros a acusarse y declararse la guerra, olvidándose de las leyes divinas de sus creadores. Y por esa razón los dioses creadores decidieron destruir ese mundo donde el dios Otugnak hizo que lloviera fuego, abrió los volcanes donde el fuego brotó de arriba y de abajo y de todo lugar de la tierra, tornando el agua y el aire en un solo elemento, el fuego. De este cataclismo primordial solo sobrevivieron unos pocos elegidos, ocurriendo este cataclismo en un tiempo incierto, lo que nos es imposible determinar lo que lo causó. Pero algunos datos como principales sospechosos, está la primera erupción del supervolcán de Yellowstone de hace unos 2.1 millones de años, o las posteriores erupciones de este coloso dormido entre el volcán de Toba, hace unos 75 millones de años, así como algún cuerpo extraterrestre el cual impactó la Tierra en una era primitiva. Para la mitología griega, en la época primordial, o conocida como la Edad de Oro, se libró una terrible batalla entre facciones extraterrestres acontecida hace unos 10 millones de años, iniciada en las Pléyades, donde se vería involucrado el planeta Tierra, con catástrofes directa o indirectamente mediante el fuego, conocido como la titanomaquia. No obstante, algo que nos deja con la incertidumbre es el tiempo de estos hechos que le dijo el sacerdote cartaginense al filósofo Clitarco, lo cual nos deja que quizá Moloch se aprovechó de este evento donde era adorado para hacer cumplir estos sangrientos rituales para su deleite, pero como era aquel sacrificio que se le rendía en aquellas culturas. Pues bien, como has escuchado antes por las palabras de Clitarco de Alejandría sobre cómo la imponente estatua de Moloch tenía los brazos extendidos, donde era puesto el infante para ser engullido entre las llamas que ardían en su interior hasta extinguir la vida del sacrificado. No obstante, Clitarco no fue el único que vio y narró estas experiencias vívidas de primera mano, también otros historiadores griegos, entre ellos destacando el historiador y biógrafo griego Plutarco de Queronea, que vivió en el año 50 de nuestra era, donde en una de sus conocidas obras bajo el nombre de Las Supersticiones nos dice lo siguiente: No hubiera sido
sido más útil a los cartagineses haber cogido a Critias o a Diágoras como redactor de sus leyes desde un principio y no creer en ninguna de las fuerzas divinas o en dioses, que hacerle tales sacrificios a Cronos. No en el sentido en que lo dice Empedocles, que ataca a los que hacen sacrificios de animales, sino que ellos, sabiéndolo y dándose cuenta de ello, sacrificaban a sus propios hijos y los que no tenían hijos, comprándolos a los pobres. Los sacrificaban como a corderos o polluelos. La madre estaba presente, inflexible y sin llorar, y si se lamentaba debía perder el dinero, y su hijo no obstante era sacrificado, y todo el espacio delante de la imagen se llenaba de ruido de tambores, flautas y tocadores, para que no pudieran ser oídos los gritos, pidiendo ayuda. Diodoro Sículo, un historiador griego que vivió en el año 1 a.C., en su Biblioteca Histórica 18:20 nos menciona lo siguiente. En la ciudad había una estatua de bronce de Cronos, con las manos extendidas y las palmas inclinadas hacia la tierra de tal forma que cuando se colocaba algunos de los muchachos rodaba y caía en una especie de hendidura llena de fuego. Un texto conocido al cual hace referencia a este ser y cómo se le hizo un sacrificio de más de 300 niños a esta entidad demoníaca como culto, diciendo de la siguiente forma. Los familiares tenían prohibido llorar y que cuando Agatocles derrotó a Cartago, los nobles cartaginenses habían pensado que habían hecho enojar al dios Moloch. Así que sustituyendo a los niños recién nacidos por sus propios hijos para el sacrificio, intentaron compensar al dios haciendo el holocausto con 200 niños de las mejores familias ininterrumpidamente, llegando a sacrificar a 300 en total. La gigantesca estatua de bronce estaba al rojo y las tropas que sitiaban la ciudad asistían al espectáculo desde las murallas exteriores que ya habían conquistado. El texto que has escuchado se les ha adjudicado a un misterioso y oscuro personaje de nombre Teodoro. Personaje con pocos datos de su origen o procedencia y del cual no hay mucho que decir en comparación a los demás homólogos de su tiempo que llevaron el mismo nombre. Pero también podría tratarse de un error de la fuente principal de la cual procede la historia, sin dejar de lado que el texto donde se describe el infanticidio de los 300 se le atribuye a este hombre de nombre Diodoro Sículo o Diodoro de Sicilia. El texto el cual puedes encontrar ahora más fácil en la red bajo el nombre, como bien señalé hace unos momentos, con el nombre de Biblioteca Histórica 18:20, el cual nos dice de forma literal lo siguiente. También habían creído que Cronos los había abandonado, ya que en un periodo anterior habían sacrificado a los más nobles hijos de la ciudad. Pero habían comenzado secretamente a comprar niños para criarlos para el sacrificio. Tras una investigación se descubrió que algunos de los infantes que habían sido criados para el sacrificio eran ilegítimos, pues cuando tomaron conciencia de este hecho y que los enemigos estaban acampados en las puertas de la ciudad, se aterraron al olvidarse de los sagrados deberes de esta divinidad. Para enmendar esta falta, escogieron a 200 bebés y niños, sacrificándolos públicamente, aunque la cifra está puesta en duda, pues se dice que hubo un estimado de 300 siendo sacrificados de forma voluntaria. Según las leyes evidenciadas, expuestas por los biógrafos e historiadores de origen griego, los sacrificios que eran de su mayor placer eran bebés recién nacidos o niños pequeños. Es bien conocido dentro del mundo del ocultismo y de estas prácticas que los bebés y niños son las almas más puras carentes de corrupción, y la energía que despiden ellos era un elixir para estas entidades siniestras. Siendo los niños aquellos dotados del don de la belleza que pertenecían a las familias nobles y los primeros en ser ofrecidos. No obstante, al ser los hijos más importantes de estas familias, evitaban a toda costa que sus hijos fueran ofrecidos en holocausto, siendo comprados a las familias más pobres, siendo criados como propios hasta llegado el día en que se le presentaba en las manos a la espera de ser recibidos en la estatua de bronce para ser consumidos en su interior, entre llamas al unísono de tambores y música hipnotizantes, distrayendo los gritos y alaridos de dolor de aquellos infantes. Mientras las madres se retorcían en el dolor y la impotencia de verlos siendo ofrecidos a Moloch, el cual se nutría de las energías despedidas por los niños y por el dolor de las madres. Un hecho que se ha venido repitiendo con varias deidades de origen supuestamente divino como demoníaco. Diodoro Sículo nos narra cómo Agatocles, rey de las tierras de Siracusa, asedió la ciudad de Cartago en el año 310 a.C., donde en su interior los sacerdotes cartaginenses sacrificaban 300 niños a Moloch.
donde los primeros 200 niños eran de estirpe, de las familias más notables y el restante eran hijos de distintas familias de clases sociales, o que estaban bajo la mira de ser de familias nobles. Al final Cartago se salvó de la invasión de Agatocles, gracias a sus impenetrables murallas. Cabe destacar que el culto a Moloch también fue conocido por los israelitas, y esto lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento, el cual te invito a que leas si tienes una Biblia cerca y lo compruebes. En Levíticos 18:31, donde Yahvé o Jehová le dice a Moisés lo siguiente: No darás hijo tuyo para consagrar o al ídolo Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios yo el Señor. Y también encontramos en Levítico 19:20 lo siguiente: dirás también a los hijos de Israel o a cualquier hijo de Israel o de los extranjeros que residen en Israel: quien de uno de sus hijos a Moloch, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Y en Primera de Reyes 14:11, también nos habla como el mítico rey mago Salomón deja de adorar a Yahvé y adora a varios dioses paganos y les construye templos, y fue cuando el rey Salomón erigió un templo a Camus, ídolo de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, hijo de los hijos de Amón. Y en esa misma de Reyes, en el versículo 33, nos dice y habla lo siguiente: porque me han abandonado a mí, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Camus, dios de Moab, y a Moloch, hijo de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo que es recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. También cabe resaltar que algunos israelitas adoraban a Moloch adoptando la siniestra práctica del sacrificio, dándole la espalda al Dios Yahvé. De esto lo podemos encontrar en el libro de Jeremías 32:35. Y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle de Enom, para consagrar a sus hijas y a sus hijos al ídolo Moloch, cosa que yo jamás les ordené. Para mí ni me pasó por el pensamiento que ellos hicieran tal abominación, e indujesen a Judá a tan abominable pecado. Solo por nombrar algunas citas extraídas de la Biblia, donde hacen referencia a Moloch, inclusive influenciando al pueblo elegido de Yahvé, llevándolos a estas prácticas como parte de su culto y devoción, pecando contra su pueblo como su Dios. Si bien, como has escuchado, a Moloch era llamado por los historiadores y biógrafos griegos como Cronos, o para los romanos como Saturno, esto se debía a que los griegos pensaban que el equivalente de Cronos para los cartaginenses era Moloch. Esto debido a que la mitología griega, debido a que después de castrar a su padre Urano obtuvo un mal presagio de Gea, quien le profetizó que sería derrotado por uno de sus hijos. Por esto fue devorando a cada uno de sus hijos cuando solo eran unos bebés, regurgitando tiempo después a Zeus. Y por esta misma razón se le relaciona con Moloch, ya que él devoraba a los bebés más nobles mediante su fuego purificador, siendo esta premisa y dejando enmarcado el contexto la más cercana a Moloch, dejando en duda la mitología griega, que tiene un origen anatolio donde se cuenta una versión sobre este ser de forma distinta. Al ser representado por el fuego, se le puede relacionar con otras deidades que tienen en común el fuego, tales como los dioses mesoamericanos como Xiuhtecuhtli y Huehueteotl, donde ambos se le realizaban sacrificios humanos mediante un ritual donde a los hombres se les extraía el corazón y eran quemados, como el dios del fuego y el sacrificio conocido como Agni o Hefestos, dios griego del fuego y la forja, inclusive con el dios sumerio del fuego conocido como Shivil. Aunque cada deidad no tiene una que ver con la otra, algo que tienen en común cada una de ellas, son el elemento fuego, sin dejar de lado a Moloch, considerado como un dios y demonizado por la religión, siendo aún en la actualidad investigadores de la conspiración que sectas o grupos de poder como lo es la Bohemian Grove o los Illuminati han manipulado su forma original antropomorfa de carnero o toro a un búho, un animal al cual se le simboliza con los entes oscuros y a los espectros de la noche, sin dejar pasar que también puede ser representativo de otras divinidades, siendo Moloch actualmente una entidad errante, que va en busca de sus víctimas preferidas, que son los niños, donde se han relatado experiencias de este ser demoníaco, los acecha desde las sombras. Si bien, como les dije en un video anterior, el mensaje que tenía que darles es que el Diario del Reptiliano ha abierto una cuenta de Patreon, pues actualmente con las políticas que sacó YouTube, ha sido algo que ha afectado a muchos.
que nos dedicamos a este medio como un trabajo. Sin embargo, si los 4.800 suscriptores que están actualmente en el canal donaran $1, esto me ayudaría a comprar un mejor micrófono o una cámara, para poder trabajar para traerles contenido de mayor calidad y a dedicarme más de lleno. Pues actualmente no cuento con el recurso económico suficiente para poder dedicarle el tiempo necesario que me gustaría dedicar. Piensen que esta ayuda es como si le ayudaran a un amigo a iniciar su propia compañía, donde su ayuda y aporte serían un empujón para lograr impulsar este proyecto. No obstante, y dejo en claro que cuando el canal tenga un número grande de suscriptores, cerraré el Patreon. Más como agradecimiento, les iré dejando algunos libros o grimorios a aquellos que se conviertan en Patreon del Diario del Reptiliano, esto como un agradecimiento. El contenido del canal seguirá como siempre, salvo que estos presentes serán como mi aporte a mis Patreon por apoyar este proyecto en el que con tu ayuda lograremos ser una de las comunidades más grandes y buscar ser la primera con más reptilianos. Tu apoyo es vital para que este sueño se logre. Si bien te dejo mis enlaces a mis redes sociales, las cuales están en pantalla y debajo en la descripción, así como el enlace de mi Patreon para aquellos que deseen colaborar desde $1 a $5 al mes. Déjame tu comentario y si es tu primera vez, suscríbete al canal. No olvides compartir para llegar a más gente. Te invito al grupo de Facebook y dejes y compartas tus relatos y tus experiencias. Sin más, te deseo un excelente día y recuerden, el mundo visto desde otros ojos.